Que la paz de Dios sea con toda la congregación, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por estar nuevamente acá reunidos y porque también permite que nosotros de Moncagua también estemos acá con la Iglesia de Cristo aquí en este lugar. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Ya tenemos ahí el tema en la pizarra. Vamos a hablar de este tema porque es interesante, al igual que muchos temas bíblicos, son muy interesantes para nosotros. Pero este es un tema que tiene que ver con el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Es importante comprender que el cristiano es templo del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios, o qué nos dice el mismo Espíritu Santo con respecto a esta gran verdad. Así que la Biblia enseña que el cristiano fiel, hermanos y hermanas, es templo del Espíritu Santo. Y no estamos hablando, hermanos, de la recepción de poderes milagrosos. Vamos a analizar ese estudio de los milagros más adelante, en otra ocasión. Pero cuando hablamos de que somos templo del Espíritu Santo, no estamos hablando de que tenemos que tener dones sobrenaturales, ¿verdad? Sino simplemente estamos hablando de la recepción del Espíritu Santo de Dios. Es un hecho importante y al mismo tiempo innegable que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Así que yo les invito, por favor, a buscar Juan, capítulo 7, el primer texto bíblico que vamos a leer. Capítulo 7, versículos 38 y 39 del libro de Juan. Cristo habló de esta gran bendición durante su ministerio. Dice así la palabra del Señor, versículos 38 y 39 de Juan 7. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues, el 38, ¿verdad? Estoy leyendo el 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo estas palabras, Él usó estos términos y Juan nos explica en el versículo 39. Yo estaba leyendo la explicación de Juan. Juan nos dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el Espíritu Santo nos está enseñando a través del apóstol Juan que Jesús enseñó esto durante su ministerio terrenal. Cuando Él habló de la recepción del Espíritu, todavía era algo futuro. Cuando Jesús está hablando aquí, todavía el Espíritu Santo no había descendido, porque recuerden que el día que vino el Espíritu Santo fue el día de Pentecostés, cuando Cristo ya se había ido al cielo. Y cuando Jesús dijo estas palabras, todavía estaba en su ministerio terrenal. Así que el Espíritu Santo no se hizo posible para morar en los cristianos, en los hombres, hasta el día de Pentecostés, hasta ese día. Se hizo realidad estas palabras que Jesús usó en este versículo 38. Entonces prometió lo mismo a sus apóstoles, poco antes de su muerte. Jesús había prometido esto a sus discípulos antes de irse al cielo. Ahora yo solo quiero que vaya conmigo a ver el 14, capítulo 14, 16 y 17, la promesa de Jesús también durante su ministerio. Dice aquí, ¿verdad?, que promete poco antes de su muerte, aclarando en su promesa la diferencia, hermanos, entre tener el Espíritu Santo. Fíjense, vamos a ver un término que usó Jesús aquí. Juan 14, 16, versículo 16, por favor, y leemos el 17 también. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En el contexto original de este pasaje, lógicamente tenemos que saber que Jesús está hablando con los apóstoles, ¿verdad? Con sus discípulos. Entonces Él está dando una promesa. Y dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, fíjese, y estará en vosotros. Usa dos términos distintos Jesús. Estaba con ellos, es como quien dice estar al lado, estar junto con ellos. Pero es diferente estar en ellos. Esto ya quiere decir estar dentro del individuo, dentro de la persona. Entonces Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces Él en Jesús estaba con ellos. Pero cuando Jesús se fuera a sentarse a la diestra del Padre, cuando Él se fuera al cielo, Él les dice que van a recibir algo maravilloso, el Espíritu Santo que iba a venir a morar o sea, dentro del cristiano. Y quiero que presten mucha atención y se va a dar cuenta de la importancia que tiene el individuo para con Dios, porque cada uno es templo del Espíritu Santo. Lo vamos a comprobar leyendo siempre la palabra de Dios. Entonces, un hecho, hermanos, en los cristianos del primer siglo, hay una clara evidencia en la Biblia. Jesús prometió estas cosas durante su ministerio terrenal. Ahora nos vamos a trasladar a cuando ya la iglesia estaba establecida. Vámonos a irnos ya más adelante del Pentecostés. Ustedes saben que el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, fue el inicio del cristianismo, ¿verdad? Fue el inicio de la iglesia. Pero vamos a irnos más adelante. Vámonos ahora a las cartas, cuando ya la iglesia está edificada. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 6. Ya que las cartas fueron escritas ya a las congregaciones establecidas. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 6. Ya, posiblemente estos textos son conocidos, pero vamos a ir desarrollando este tema que nos va a ayudar a comprender la importancia del cristiano. Después, hermanos, vamos a leer, dice aquí, 6:19, por favor. Dice la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, Pablo le escribe a los cristianos, ¿verdad?, a la iglesia en Corinto, y le dice, ustedes no deben ignorar este hecho, que ya ocurrió en ustedes, que son templo del Espíritu Santo, que no son dueños de sí mismos, que no se pertenecen a sí mismos, que pertenecen a Dios. Es lo que dice el mismo versículo ahí, 20. Porque habéis sido comprados por precio, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque ha sido comprado. A veces nosotros creemos que lo único que ha sido comprado es el alma. Y hablamos casi todo el tiempo del alma, y solo del alma y del espíritu, pero a veces creemos que el cuerpo no es importante. Pero también nuestro cuerpo ha sido comprado por precio, porque el Espíritu Santo quiere que sea su morada, su habitación. ¿Está comprendiendo? Entonces, por eso también vamos a darle la importancia y el realce que tiene nuestro cuerpo físico para darle el cuidado que debemos darle, ¿verdad? Por eso dice aquí el Espíritu Santo eso. Después de la venida del Espíritu Santo, que ya ocurrió, como ya lo dije, en el día de Pentecostés, el apóstol Pablo escribió a esto a la iglesia del Señor allí en Corinto, recordándoles, hermanos, que la promesa del Señor se había hecho realidad, que ya era algo hecho realidad, y cada uno de ellos era templo del Espíritu Santo, el cual estaba en ellos, según Pablo les está diciendo. Ya Pablo lo está dando ya, que ya es así.
un hecho, una realidad. Sigamos con otro pasaje, hermanos. Vamos a Gálatas. Vea qué linda la palabra de Dios, cómo nos explica. Aquí yo solo quiero que leamos la Biblia, hermanos, y veamos cómo nos enseña el Espíritu Santo. Dios, su palabra nos habla. Solo tenemos que foguear un poco la Biblia y ver cómo concuerda el mensaje divino. Váyase conmigo a Gálatas 4:6. Gálatas está allí despuesito de Corintios, ¿verdad? Después de Corintios sigue Gálatas. Y vamos a leer 4:6. La palabra de Dios dice así. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, tome nota, mi hermanito y hermana, de esto. Y amigo, amiga, si no es hijo todavía. Porque esto es para todos. Es para todos, para los amigos también. Para que los amigos también anhelen y deseen ser parte de esto. Dice el 6. Y por cuanto sois hijos, porque somos hijos, dice aquí, ¿verdad? Mire qué bonito. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ese espíritu que está en nosotros es el Espíritu Santo. Y por eso Pedrito lo dijo, hermano. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el bautismo. Allí usted se hizo recipiente del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Allí, hermano, nos hicimos, allí lo recibimos. De otra forma no se puede recibir el Espíritu Santo. Es mentira que con aceptar a Cristo, es mentira que con levantar la mano, que con una simple oración de un predicador. Eso es mentira, hermano. No lo enseña la Biblia. Entonces, por cuanto sois hijos, en ese momento de la obediencia nos convertimos en hijos y entonces Dios envía el Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros. Así que vemos que aquí también declaró, ¿verdad?, a los cristianos en Galacia, el apóstol Pablo, que el hecho de ser hijo de Dios, ¿verdad?, les había ganado el privilegio de recibir también ese Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. También, hermanos, en la exhortación a los romanos, porque también le dijo Pablo a los romanos, y es que Pablo meneó este mensaje en varias congregaciones, para que los cristianos no estemos en ignorancia al respecto. Pablo también escribe a los romanos, váyase al capítulo 8 conmigo. Escribe a los romanos Pablo y les anima a vivir, hermanos, según el Espíritu. ¿Por qué creen ustedes que Pablo anima a los cristianos a vivir según el Espíritu Santo? Y les recuerda que la redención eterna del cuerpo depende de esa obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Leemos, por favor, capítulo 8, un poquito atrás, váyase atrás, y leemos el versículo 9 y 11. 8, 9 de Romanos. La Biblia dice, hermano, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, fíjese muy bien. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto también nos enseña, hermano, la importancia de preservar ese depósito, de cuidar ese templo, porque este Espíritu también se puede ir. Este Espíritu se va del cuerpo y dejamos de ser de Él. Somos de Él, pertenencia del Señor, mientras el Espíritu mora en nosotros, porque eso es una evidencia. Eso es una evidencia de que somos hijos de Dios y que le pertenecemos. El hecho que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Eso es una prueba. Así que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pues si este Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces así va a ser nuestra vida. Nuestra vida ya no va a ser según la carne, dice Pablo, hermano y hermana,
Cuando la Biblia habla según la carne, está hablando según los deseos del cuerpo físico. Eso es ya no vivir según la carne, ya no vivir según los deseos del cuerpo, porque este cuerpo tiene muchos deseos, hermano. Y para los jóvenes es muy peligroso, porque la fornicación es uno de los pecados terribles que azota a la juventud. Y por eso Pablo dijo en 1 Corintios 7, que mejor es casarse que estarse quemando. Yo me casé, gracias al Señor, hermano, de 19 años. Yo no quería cometer pecado, hermano. Y ya, gracias al Señor, con mi esposa vamos a cumplir 17 años de casados el 13 de este mes, de hoy en 8, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad, hermano? Porque, hermanos, si no sentimos la capacidad de tener el don de continencia a los jóvenes, busque su compañera de vida, una buena mujer cristiana, y una hermana también busque un hermanito fiel. ¿Ves? Y así vamos a terminar con los problemas de la carne. En parte, ¿verdad? En parte. Porque hay otros hermanos que la carne quiere ir a deleites del mundo en muchos aspectos de la vida, del mundo. Entonces Pablo, cuando dice eso, se refiere a que ya no vivimos según la carne en ese aspecto, sino según el Espíritu. Esto implica que nosotros nos dejamos guiar por el consejo del Espíritu Santo. Andar conforme al Espíritu es que usted vive de acuerdo al consejo de Dios. Se deja guiar por la palabra de Dios. Entonces usted se está dejando conducir. Su vida está dedicada de acuerdo al consejo divino de Dios. Así que ya dije, no tiene nada que ver con los milagros, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con poderes milagrosos, que como los pentecostales dicen que ellos tienen el Espíritu Santo de Dios, brincan y saltan, lloran, gritan y sanan. Eso es mentira, hermanos. El tener el Espíritu Santo es muy diferente según la Biblia. Ahora, Pablo también exhortó al predicador, a un joven, hermano, Timoteo. A un joven Timoteo. Vamos a ver a este joven en 2 Timoteo, por favor, 1:14. Pablo escribe también esta carta a este joven, como siempre, dándole consejos. 2 Timoteo 1:14. Por favor, leamos la palabra. Le dice Pablito a Timoteo, el apóstol Pablo, le dice, mire, guarda, qué bonito, vea, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Debemos guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Hay que guardar ese depósito. Hay que cuidarlo. Sí, hermano. Pablo nos dice que debemos cuidarlo. En su enseñanza sobre el peligro de ser amigo del mundo, también Santiago nos habla. Pero ya Pablo aquí a Timoteo le está diciendo que debe guardar, que debe cuidar ese depósito que tiene él. Nosotros tenemos el deber de guardar el Espíritu, de cuidar que ese Espíritu esté agradado con nosotros. Ya vamos a ver más adelante que el Espíritu se puede entristecer, el Espíritu se puede contristar, se puede afrentar, y al final Jesús dijo que se podía ir. Y si se va, pueden llegar otros 7 espíritus malignos, porque haya la casa limpia, vacía. Pero no debemos dejar que el Espíritu Santo nos abandone. ¿Por qué nos va a abandonar, hermano? ¿Por qué causa nos puede abandonar el Espíritu de Dios? Cuando uno peca y no se arrepiente, cuando uno cae y no se quiere levantar y quiere mantenerse en el pecado. Porque nosotros fallamos, hermanos, pero nosotros somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Y que todos los días estamos pidiendo perdón a Dios, porque queremos mantenernos en esa limpieza delante de Dios. Y no queremos pecar, no queremos practicar el pecado. Porque de eso se trata, no ser practicantes del pecado, no ser pecadores voluntarios. Eso es lo que tratamos los hijos de Dios. Eso es lo que luchamos los hijos de Dios todos los días. Entonces dijo Pablo, también el siervo Santiago, 4:5,
Santiago nos dice también, ¿o pensáis que el Espíritu dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Qué es celo, hermano? Descifre esa frase, por favor. Un celo. Usted ya sabe qué es celo, ¿verdad? Mi esposo es celoso, dice el hermano. ¿Lo quiere solo para? Sí, solo para él o para ella. El celo más que todo nosotros lo conocemos entre parejas, entre novios y entre marido y mujer. Porque el celo es aquel celo bueno, aquel celo sano. Que amo a mi esposa y yo quiero que ella sea para mí, como yo para ella, y que los dos sean fieles del uno al otro. Lo que más hace feliz a una pareja es tratar de ser fiel el uno al otro. Claro que existe un celo maligno, porque yo hablé de un celo bueno. El celo maligno es aquel celo que piensa, que se imagina, que dice cosas en su mente, que piensa que así fue, o que le dijeron, y que se deja llevar por lo que le dicen, o por lo que él se imagina o piensa. No, tenemos que aprender a conocer bien a nuestras parejas. ¿Sí, mi hermano? Sí. Por otro lado, si mi esposa es, yo soy celoso, una persona con celo enfermo, a mi esposa me la va a matar. Me la van a estar ahí queriendo quitar. Conquistarla. Es una enfermedad. Eso es un problema. Es una enfermedad y eso es un daño que la persona no es feliz porque está siempre intranquila. Tal vez el hombre es bien allá o la esposa bien y la persona sufriendo por vos. Psicológicamente es una enfermedad psicológica aquel celo de aquel hombre o aquella mujer, porque de las dos cosas funcionan así a veces, vea, que no quieren dejar ni salir sola a la esposa porque se imagina que a ver con quién se viene a ver, vea. Entonces son pensamientos malos, o se imaginan cosas que no son. Entonces eso hace que el matrimonio no funcione bien. Bueno, el matrimonio de mi padre y mi madre, lamentablemente ese fue el rompimiento, porque mi papá era demasiado celoso, extremadamente celoso, que llegó al extremo de golpear a mi mamá muchas veces, y yo estaba pequeño, como de 6, 7 años, y yo miraba esas cosas. Era un celo terrible, tanto que la quería, que la maltrataba. Era un celo terrible, como estamos hablando de celo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo de que las cosas no terminan bien cuando no están funcionando correctamente. Cuando hablamos de celo, estamos hablando de eso. Dice Dios allá en Éxodo 20, en uno de los mandamientos, ¿verdad? Porque yo soy fuerte y celoso. No tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no harás esto ni aquello, porque yo te quiero para mí, le dice el pueblo de Israel. Yo quiero que este pueblo sea solo mío, solo adórenme a mí. Ofrézcanme sacrificios a mí, sírvanme a mí. Eso es lo que uno quiere de la esposa, ¿verdad? El esposo de la esposa y la esposa del esposo. Dios quiere eso de su pueblo. Entonces, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dijo Dios. El celo es ese. Dios se puso muy celoso, hermanos, cuando el pueblo de Israel empezó a hacer un becerro. Cuando el pueblo empezó a irse a adorar ídolos, a los dioses de los paganos. Eso, hermanos, es lo que está diciendo Santiago, capítulo 4, versículo 5. Dice, otra vez, el pasaje. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente, que el Espíritu, hermanos, se pone celoso cuando nosotros hacemos algo incorrecto. Se pone triste dentro de nosotros porque no estamos haciendo las cosas exclusivas del Señor, sino que ya nos estamos desviando a las cosas del diablo. Ese es el enemigo. Entonces ya el Espíritu se pone triste, se pone celoso porque ya no le estamos haciendo caso. Entonces nos anhela celosamente, Él nos quiere ayudar, nos quiere tener para sí. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios entonces. Sí, hermano.
Diga. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Exacto. Está exactamente lo que usted está explicando, ¿verdad? Exactamente. Dios quería Dios no quiere nosotros para Él. Para Él, exacto. Eso es lo que siempre, hermano, la tendencia de Dios. Él no quiere que nos vayamos por otro camino. Él no quiere que nos descarrilemos del camino que Él nos ha trazado, porque Él quiere que vayamos hacia Él, que no nos distraigamos en el camino, desviándonos para el mundo, para los placeres de la vida. Cuidémonos. Si queremos entrar a las puertas de las mansiones, tenemos que cuidarnos de no ser amigos del mundo, no imitar al mundo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos que ser hijos fieles de Dios, y el Espíritu Santo va a estar en nosotros, va a mantenerse allí. ¿Qué significa esto para el cristiano entonces? Bueno, ya en otras ocasiones tal vez podremos estudiar que el Espíritu Santo no da poderes milagrosos al cristiano hoy en nuestro tiempo. Tal vez vamos a estudiar esto más adelante. Que hoy, en este tiempo, no da el Espíritu Santo, no está dando poderes sobrenaturales. No está dando poderes sobrenaturales de hacer sanidades milagrosas, de hablar en lenguas, de cosas semejantes a esas, ¿verdad? Que usted tal vez oye por ahí en los grupos religiosos. El Espíritu Santo obró así en el primer siglo. Si Dios permite, lo vamos a estudiar después, el asunto de los milagros. ¿Por qué había milagros en el primer siglo? ¿Por qué el Espíritu Santo obró así en la iglesia primitiva? ¿Y por qué ya no en el resto de la dispensación cristiana? Hay motivos y razones bíblicas, ¿por qué? Pero eso lo vamos a estudiar en estudios futuros. Ahora, entonces, ¿por qué mora el Espíritu en el cristiano ahora? Si no es para dar poderes milagrosos, si no es para hacer milagros, si no es para hacer sanidades, si no es para hacer todas esas cosas que hacían los primeros cristianos allá en el primer siglo. Que dice la Biblia que Pedro hasta con la sombra sanaba, ¿verdad? ¿Por qué ahora no? Pues, ¿por qué lo tenemos entonces? ¿Cuál es la razón o el beneficio de recibir el Espíritu Santo? ¿Qué significa la recepción del Espíritu Santo para el discípulo de Cristo? ¿Qué significa para nosotros ahora entonces? ¿Por qué o para qué? La Biblia dice, mi hermanito, que es un sello. Es un sello para nosotros. Efesios 1:13. Mire para qué es que, por qué razón es que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿En qué nos beneficia? Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo recibió el sello usted, hermano y hermana? Dice la Biblia que cuando usted oyó el evangelio, cuando usted recibió esa palabra de la verdad. Otra vez, en él también vosotros, habiendo oído primero, ¿verdad?, la palabra de la verdad, el evangelio de Cristo, es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Cómo creímos en él? Nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en él bautizándonos. Nosotros no andamos solo por fe, hermano, solo por la fe sola, como dice la doctrina falsa. No es por la fe sola, solamente creyendo. No, el cristiano completo ha oído, ha creído y ha obedecido a la vez el evangelio de Cristo. El carcelero de Filipos, ustedes ya saben esa historia. El carcelero de Filipos, allá en Hechos 16, dice que
A medianoche se bautizó él con la familia. Y dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Pero qué había hecho? Se había bautizado con la familia. Y el término bíblico es que se regocijó de haber creído. Nosotros nos regocijamos de haber creído. ¿Cuándo creímos? Cuando obedecimos. Cuando nos bautizamos. Allí. Entonces por eso dice aquí la Biblia, hermanos. La palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces, en ese momento, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Ay, qué lindo! Y ya que fuimos sellados, ya que tenemos ese sello, ahora vea lo que dice el 4:30. Allí mismo, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, mi hermano, este sello que tenemos nosotros ahora nos va a servir en el día del juicio, en el día final. Ay de aquel que llegue sin ese sello. Ay de aquel que llegue sin ser recipiente del Espíritu Santo. No tiene nada con Dios. No logrará ninguna bendición espiritual de Dios en la eternidad. Pero gracias a Dios que nosotros fuimos sellados con ese Espíritu desde el momento en que obedecimos, y ahora que lo tenemos no lo contristemos. ¿Qué es contristar? ¿Cómo se pone un padre de familia cuando su hijo le desobedece? Exactamente, es la misma tristeza, es la misma decepción. Cuando uno dice algo y los hijos hacen otra. Se pone triste uno, este cipote diciendo que no hace caso, se enoja y uno se siente mal, no se siente a gusto. Es ponerse triste en ese sentido por la desobediencia. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. Porque como Él está en nosotros, y cuando pecamos, se pone triste. Entonces no solamente, hermanos, no solamente ustedes. No. Sino que además de ser es una persona divina. Es una personalidad divina, exactamente. Con sentimientos de un Dios bueno, ¿verdad? Exacto. Que quiere que nosotros hagamos lo mejor. Entonces miremoslo por ese lado porque es bien bonito, porque los judíos acostumbraban a enseñar lo que pertenecía a ellos. Sí. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, como nosotros le pertenecemos a Dios, Eso es lo que estamos hablando. pero el Espíritu Santo no funciona solamente como un sello, sino que funciona como trabajar nosotros como una persona Divina. porque vino para quedarse. Porque Él es una personalidad divina. Estaba dando un estudio en Moncagua sobre eso, y luego, hermano, sobre la personalidad del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene cualidades de una persona. Siente, enseña, se pone triste, esa es una cualidad. Es una persona divina nada más que no tiene carne. No tiene carne y hueso. Exactamente. Exactamente. Es que una personalidad, hermano, no meramente obligatoriamente tiene que tener cuerpo, ¿eh? En este caso el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, pero es una personalidad divina según la Biblia, porque tiene los atributos, todos los sentimientos, los tiene, exactamente. Ama, enseña, prohíbe, se siente triste, como estamos viendo aquí, son sentimientos. Cabal. Hermanos, exactamente. Tantas cosas, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios está haciendo y está obrando con nosotros, porque el Padre está allá en el trono, el Hijo está sentado a la derecha y el Espíritu está funcionando en su pueblo. El Espíritu está haciendo su trabajo entre nosotros. Entonces, hermano, es el sello de nuestra salvación, por eso es que lo tenemos. El Padre, hermano, ha sellado nuestra salvación, o sea, que nos ha sellado para salvación eterna, por darnos el Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos como un principio, una garantía de que le pertenecemos a Dios y que tenemos un adelanto de la salvación. Hermano, el sello se usa
hasta el día de hoy para señalar que algo es auténtico, ¿cierto? Usted no puede ir con una escritura pública de un solar, de una propiedad, si no va sellado, no sirve. Si usted lleva una escritura y quiere vender una propiedad y ven que no tiene sello de un abogado, sello de una autoridad máxima que le acredita y le garantiza que eso es suyo, no vale. Ese carro no vale si yo no lo tuviera, si yo no hubiera sido firmado y sellado por un notario que me pertenece. El sello sirve para legalizar o garantizar que algo legalmente es propio. Entonces, para eso se usa el sello en nuestro tiempo, para autenticar algo. Entonces, y para indicar quién es su dueño o su autor, para eso es el sello. Lo que Dios hace, hermanos, es darnos su espíritu para autenticar que somos de Él. Es como sellarnos. El sello del Espíritu Santo, no es el sello de la bestia. Ese es otro tema también, ¿verdad? Nosotros hemos sido sellados, pero no con el sello de la bestia, que dicen algunos, ¿verdad? Sino que hemos sido sellados con el Espíritu Santo como una muestra que le pertenecemos a Dios. Entonces, para eso se usa el sello, una autenticidad, como hijo legítimo de Dios. Así que nosotros somos de Él y el Espíritu, hermanos, estando en nosotros, es prueba de eso. Él es el sello de nuestra salvación, dice la Biblia. Él es lo que nos garantiza que somos salvos para con Dios. Porque el Espíritu, dice la Biblia, que las arras de nuestra herencia. Vamos a ver en Efesios también otra vez, volvemos a Efesios 1, 13 y 14. Hoy vamos a leer el 1, el 13 y el 14. La palabra de Dios dice así. 1, 13 y 14 de Efesios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención. Oiga bien, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Las arras, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Esto, hermano, es bien semejante. En semejante manera, el apóstol Pablo dice, nos está enseñando, que el Espíritu Santo que se recibe o que recibimos cuando obedecimos el Evangelio, dice Pablo, dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Alguien aquí sabe qué es las arras? ¿Qué es arras? Y que cuando nosotros conocemos términos, cuando nosotros sabemos palabras, entendemos el lenguaje, el mensaje. Arras, hermanos, la palabra arras herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra arras, hermanos, es de la palabra griega arras, que es una palabra griega, sin traducción. Bien que nosotros usamos frases a veces que no nos damos ni cuenta que son griegas. Y sí, las usamos. Es una palabra griega, arras, significa prenda, o casi lo mismo que una prima. Como cuando usted va a agarrar un televisor allá, vea. Es un adelanto, una prima, pero no la prima no su prima, ¿verdad? No es la hija de su tío o de su tía. Prima es un adelanto que usted deja, un anticipo para que le den el mueble en una comercial. Sin eso, sin esa arra, o sea, amarre, es un amarre, no se lo dan. Eso implica arra, ¿verdad? Dígame.
Los judíos sabían dar armas a sus novias, daban 7 monedas a la muchacha cuando estaban comprometiendo para novios, estaban dando un anticipo que esa mujer se tenía que atender para cuando se comprometían, cuando se desposaban. Exacto. El muchacho le daba esas 7 monedas más a su novia, y esa novia para cuando se iba a llegar el momento del matrimonio tenía que tener las 7. Por eso en la parábola de la moneda perdida hay una interrogante semejante a la que le vamos enseñando. ¿Sí? Que una muchacha pierde una moneda y la busca y la busca y la busca y la busca y enciende todo hasta que el encuentra, y cuando lo encuentra se siente contenta por haber encontrado. ¿Sí? Entonces el novio daba un anticipo a su novia y la novia tenía que tener esa. Es el símbolo. 13 monedas. 13 monedas se daban como un símbolo de compromiso, de un pacto, de un acuerdo entre el novio y la novia. Eso, hermanos, la palabra arras en el castellano, ¿verdad?, se refiere a eso, al regalo de 13 monedas que el desposado entrega a la desposada como una prenda de que acepta o está aceptando el compromiso del matrimonio. Eso es, el compromiso de amarla, cuidarla y proveer para ella en su momento y desde ese momento en adelante. Eso es una arra. Entonces, la idea, hermanos, que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos está dando, al hablar de esta manera el apóstol Pablo, nos está diciendo que es un adelanto que el Dios nos ha dado a nosotros. De algo que Él ha dicho que nos va a dar en el cielo, la vida eterna, el reino, pero Él nos ha dado algo anticipado, algo adelantado. Entonces la idea de que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos da ahora es una prenda de seguridad de que Dios, con la cual Él está comprometiéndose con nosotros. Él se está comprometiendo con nosotros. Entonces, es un pedacito de cielo para nosotros, el Espíritu Santo, que viene a morar acá. Entonces, hermanos, es una condición muy hermosa y muy santa. Hay ejemplos en la Biblia, pero no tenemos tiempo para ir al ejemplo de la Biblia, ¿verdad? Recuerda la historia de Judá, ¿verdad?, que aquella mujer le pidió una prenda, ¿verdad?, y es un ejemplo. Pero en una condición muy santa y muy pura, hermanos, es algo que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice la Biblia. En esta vida, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, pero en aquella que viene tendremos nuestra herencia, la posesión adquirida, que todavía tiene que ser redimida perfectamente, nuestra vida, nuestro cuerpo mortal, que tiene que ser cambiado a inmortalidad, a la incorrupción, todavía en el día final. Así podemos, hermanos, habitar en la gloria con Dios y todos sus santos ángeles. El Espíritu Santo en nosotros es nuestra prenda, nuestra seguridad de ser resucitados para gloria eterna en el día final. Si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ese sello de Dios, no vamos a resucitar en el día final para vida eterna. No podremos. Quiero que leamos eso ya para concluir con este primer tiempo. Romanos 8:11. Romanos 8, versículo 11. Dice la Biblia, y el espíritu de aquel, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oiga eso, va a levantar nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros.
Si no mora ese espíritu en nosotros, no podrá ser levantado ese cuerpo y no podremos resucitar para vida eterna, sino para condenación eterna. Por eso es bien importante entender si somos o no somos recepción del Espíritu Santo, si somos o no somos el templo del Espíritu. No hay esperanza de resucitar para la redención, como dice este pasaje, por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces todo esto, hermanos, es muy claro, muy evidente y es muy importante. Yo creo que voy a continuar con este tema, hermano, que no lo he terminado. Que Dios nos bendiga.